Era 1811 en la Banda Oriental. Pertenecíamos al Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Francia, con Napoleón Bonaparte a la cabeza, ocupaba España desde 1808 y el rey Fernando VII era su prisionero. En ausencia de su rey, los españoles decidieron autogobernarse hasta su regreso, desconociendo de esta manera la autoridad de Napoleón. Fue así que se formaron juntas. En nuestro virreinato, la capital, Buenos Aires, decidió imitar a nuestros hermanos españoles. El 25 de mayo de 1810 se formaba la Junta de Mayo, sustituyendo a la autoridad española. Comenzaba la guerra entre revolucionarios y españoles. Mientras tanto, en la Banda Oriental, los habitantes de la campaña se unieron a la causa revolucionaria, comenzando la lucha contra Montevideo, que ahora era la capital del virreinato y baluarte de las fuerzas españolas en esta región. Algunos de los momentos de esa lucha fueron el Grito de Ascencio, la Batalla de las Piedras, el Éxodo. Allí, en el Éxodo, comenzó la desconfianza en las autoridades bonaerenses, que querían gobernar sin tener en cuenta la opinión del resto de los pueblos del virreinato. Allí fue donde los orientales nombraron a Artigas su jefe, su conductor. Llegamos al año 1812, año muy complicado, porque aquella desconfianza se fue acentuando, sobre todo cuando Buenos Aires, desconociendo la autoridad que el pueblo le había otorgado a Artigas, nombró jefe de las fuerzas de la Banda Oriental al bonaerense Manuel de Zarratea, al tiempo que se le declaraba traidor y se ponía precio a su cabeza. Así llegamos al año 1813. Por segunda vez, las fuerzas bonaerenses estaban sitiando Montevideo. Un Montevideo ya muy debilitado, con autoridades españolas que veían que no podían mantener la lucha en dos frentes, América y Europa. Al sitio se unieron las fuerzas orientales, regresadas del exilio y con un conflicto con Buenos Aires, que aún no se había solucionado. Con Portugal. Somos españoles. Nuestra capital es Madrid. ¿Cómo vamos a ir a hacer un trato con Portugal? Éramos españoles, Carlos. Ahora podemos ser lo que queramos. Podemos ser ingleses, franceses. O podemos ser nosotros. ¿Cómo nosotros? ¿Qué querés decir con nosotros? Americanos. ¿Como Buenos Aires? ¿Y quién sería nuestro rey? ¿Un rey americano? Una república. Sin rey. ¿Y qué sería? ¿La anarquía? Carlos. Creí que confiarías más en tu gente. Señores, somos un pequeño pueblo perdido en el fin del mundo. Estamos solos. No estamos solos, Luis Antonio. Estamos rodeados por muchas provincias que padecen lo mismo que nosotros. En este marco, el gobierno de Buenos Aires convoca a todos los pueblos del virreinato a enviar representantes a una asamblea constituyente que decidirá cómo se iba a gobernar y organizar este territorio cuando llegara el fin de la dominación española. Lo que en aquella asamblea se iba a decidir era de vital importancia: si el nuevo Estado se organizaba bajo un sistema federal o centralista. De acuerdo al reglamento, los vecinos libres y de reconocido patriotismo debían votar electores para que eligieran representantes de las ciudades. Estos irían a la Asamblea Constituyente. Cada ciudad tendría un representante y las capitales de las provincias, 2. A la Banda Oriental, cuya situación era de desolación debido al éxodo, se le asignaban 2 representantes, uno por Maldonado y otro por quienes estaban sitiando Montevideo, aún bajo dominio español. El 21 de marzo de 1813,
luego de algunos contratiempos con Buenos Aires, Artigas, en su calidad de gobernador y comandante general de la Banda Oriental, expidió una invitación a los pueblos para que elijan su representante, cuya persona debe reunir las cualidades precisas de prudencia, honradez y probidad, según palabras textuales del jefe de los orientales. El Congreso, al que concurrirían los diputados electos, se reunirían en el campamento sitiador. Estaba convocado para el 3 de abril, pero llovió torrencialmente el 3 y el 4, postergándose la reunión para el día 5. Dicho congreso se llevó a cabo en la casa de Artigas, en la zona de Tres Cruces. Estaban los vecinos emigrados de la ciudadela por ser revolucionarios, habitantes aledaños a las murallas de la ciudad y los diputados de cada uno de los pueblos que abarcaba el territorio oriental. Se abrió la sesión con un discurso que Artigas leyó, la oración inaugural. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos. Ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos. Ved ahí también todo el premio de mi afán. Ahora en vosotros está el conservarla. Comienza informando el motivo de la convocatoria y les devuelve el poder, la soberanía que le habían entregado previo al éxodo, cuando lo eligieron jefe de los orientales. La Asamblea General, tantas veces anunciada, empezó ya sus sesiones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre este particular ha dado motivo a esta congregación, porque yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulneraría enormemente vuestros derechos sagrados si pasase a resolver por mí una materia reservada solo a vosotros. Luego les explica qué deben hacer en uso de esa soberanía. Primero, si debemos proceder al reconocimiento de la Asamblea General antes del allanamiento de nuestras pretensiones encomendadas a vuestro diputado don Tomás García de Zúñiga. Segundo, proveer el mayor número de diputados que sufraguen por este territorio en dicha asamblea. Tercero, instalar aquí una autoridad que restablezca la economía del país. Enumera los 3 puntos que él considera se deben analizar y decidir. Primero, reconocer la asamblea antes o después que se restableciera la figura de Artigas. 2. Proveer de mayor número de diputados a concurrir a la asamblea. 3. Instalar en la Banda Oriental un gobierno que restablezca la economía del país. Es en el primer punto donde se detiene con mayor énfasis. Es allí donde explica su desconfianza con respecto a Buenos Aires. Por tanto, su recelo de reconocer sin condiciones a la asamblea. Acto seguido, abandonó la sala para que los congresales decidieran al respecto. Luego de largo debate, 8 puntos fueron aprobados como condición para reconocer la asamblea. 8 puntos que causaron revuelo y que enfrentó a Buenos Aires y su postura centralista. 8 puntos que una provincia imponía como condición para obedecer a la Asamblea Constituyente reunida en Buenos Aires. De esos 8 puntos, los 3 últimos fueron los que provocaron la reacción de Buenos Aires. Será reconocida y garantida la confederación ofensiva y defensiva de esta banda con el resto de las provincias unidas, renunciando, cualquiera de ellas, a la subyugación a que ha dado lugar por la conducta del anterior gobierno. En consecuencia de dicha confederación, se dejará a esta banda en la plena libertad que ha adquirido como provincia compuesta de pueblos libres, pero queda sujeta desde ahora a la Constitución que resulte del soberano Congreso de la Nación y a sus disposiciones consiguientes, teniendo por base la libertad. En virtud de que en la Banda Oriental existen 5 cabildos en 23 pueblos, se ha acordado que deban reunirse en la Asamblea General 5 diputados, cuyo nombramiento, según la espontánea libertad de los pueblos,
recayó en los ciudadanos: Dámaso Antonio Larrañaga y Mateo Vidal por Montevideo, Dámaso Gómez Fonseca por Maldonado y su jurisdicción, Felipe Cardoso por Canelones y su jurisdicción, Marcos Salcedo por San Juan Bautista y San José, y Francisco Bruno de Rivarola por Santo Domingo Soriano y pueblos de su jurisdicción. Fueron estos 8 puntos y el contenido de 20 instrucciones lo que determinó el rechazo de los diputados por parte de Buenos Aires. Pero, ¿cuál era el contenido de las instrucciones? Las instrucciones les indicaban a los diputados pelear por conseguir que la Constitución de las Provincias Unidas se basara en la independencia absoluta respecto a España, la confederación con pacto recíproco de las provincias, con un gobierno central para los asuntos generales que no residiera en Buenos Aires, y los gobiernos locales encargados de lo particular de cada provincia. Cada provincia debería gobernarse bajo la forma republicana y con división de poderes. Se establecía la libertad civil y religiosa y se ponían trabas constitucionales para frenar el despotismo militar. Se promovía la igualdad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos, como así también la libertad de comercio y de navegación de los ríos. Los pueblos deberían tener libertad para mantener un ejército. La banda oriental delimitaba su territorio y reclamaba su reconocimiento como provincia oriental, y los territorios ocupados por los portugueses en ese entonces. Además, la habilitación de Maldonado y Colonia como puertos libres.